Bueno, vamos a pensar este ejercicio. Bueno, veamos, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que las ventas de una heladería durante el mes de febrero les da una distribución normal con media 105 pesos y una dispersión de 20. O sea, nosotros lo que estaríamos definiendo es una variable que ahora la vamos a enunciar, donde esa variable nos están diciendo que se distribuye normalmente con media 105 y dispersión, es decir, desvío estándar 20, donde estos son los parámetros de la distribución normal, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? O sea, respecto de lo cual nos indaga el ejercicio es monto de ventas, ¿no? O sea, la variable aleatoria es monto de ventas de la heladería el mes de febrero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Bueno, fenómeno. ¿Y qué nos está pidiendo? ¿Cuál será el monto máximo de las ventas que experimentaría la empresa el 25% de los días de menor concurrencia? Bueno, vamos a analizar. A ver, lo primero que nos pide, ¿qué es lo que nosotros tenemos en principio? Tenemos variable x que tiene media en 105. Sabemos que esa variable se distribuye normalmente, o sea, va a ser algo así. Y lo que me pide, el primer punto, es cuál es el monto máximo de las ventas que experimentará la empresa en el 25% de los días de menor concurrencia. Es decir, el eje X representa monto de ventas. Si me corro para allá tengo las mayores ventas. Y si me corro para acá tengo las menores ventas. ¿Vamos bien? Es decir, Sí, lo que me profe. está pidiendo será un valor tal, digamos x sub 0. Vean que me está pidiendo, el primer punto me está pidiendo un monto de ventas, ¿verdad? Monto máximo de ventas. Es decir, me está haciendo una pregunta respecto de un valor de variable, no de una probabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, me está pidiendo un valor de variable x sub 0 tal que... ¿Qué tiene que cumplir ese valor? Ese valor tiene que ser el valor máximo, importe máximo de venta, de modo que me deje a la izquierda el 25%. ¿Se entiende? Es decir, me tiene que quedar de este lado, o me quedó medio chiquita para lo que debería ser, debería estar un poquito más para acá. Es decir, ahí me debería quedar una probabilidad de 0,25 o el 25%, si es que lo quisiéramos tocar en términos porcentuales. Entonces lo que nosotros tenemos es valor x sub 0 tal que la probabilidad de que x sea menor a x sub 0 sea igual a 0,25. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, ¿y cómo lo hacíamos esto? ¿Qué teníamos que hacer? Habíamos visto varias maneras de trabajarlo, ¿no? Una, a mi criterio, la más práctica, es utilizando la aplicación del celular, Probability Distribution. ¿Sí? Donde qué tiene que ingresar. A ver si ustedes van a usar el Probability Distribution, a ver cómo es. El otro día, la verdad, no les hice el dibujito. Bueno, primero ustedes en el Probability Distribution despliegan, abren la distribución normal. Van a encontrar ahí que tienen para poner mu, es decir, la media. Ahí tienen para poner el desvío. Ahí valor de x. Y ahí la probabilidad. ¿Sí?
En este caso, ¿qué tendríamos que poner acá? Bien, vamos llenando, ¿no? Ahí en mu pongo 105. 105. Bien, ponemos entonces 105. En sigma, es decir, ahí ponemos 20. Este es el dato que busco, o sea, ahí no voy a completar nada y voy a completar ahí. Ahí tengo que poner 0,25. Y fíjense que ustedes ahí tienen un desplegable. Cuando lo despliegan tienen que poner justamente esta, ¿no? La probabilidad de que x sea menor a ese cierto valor x sub 0. Ponen realizar y le va a aparecer entonces que x sub 0 va a ser igual a 91,51. ¿Qué van a hacer estos 91,51? Y bueno, 91,51 es la facturación máxima de los días, dejándome por izquierda al 25% de las menores facturaciones. ¿Está bien? Profe, Sí. no me da 91,05. ¿Qué estoy haciendo mal? 91,51 creo que da, ¿no? Perdón, no, me da 100 y algo. No sé si hay algo que estoy haciendo mal. A ver, fíjate de vuelta si Eh, completaste. ¿Estás usando el Probability Distribution? Sí, sí. Fíjate si Puse completaste bien. 105, 105. ¿Cuánto me dijiste que te da? 20. Ahí 20. Ahí Sí, 20 en el principio. Acá nada y acá puse 0,25. 0,25. Bien, Ah, no, aplicás ahí me dio. Creí que ¿Te tenía dio? mal las boquitas. Ah, Sí, ok, tenía mal la perfecto. boquita. Capaz que pusiste al revés. Así lo tenés que escribir, ¿no? Sí. Probabilidad de que x menor a x sub 0. ¿Está bien? Ok, perfecto, gracias, ahí me dio. Bueno, ahí tenemos la respuesta del primero. Y bueno, y en la segunda me pide una probabilidad, ¿no? La probabilidad de que la empresa pueda obtener ventas diarias superiores a los 150 pesos. Es decir, si vamos al punto B, a mí en general me gusta hacerme el dibujito. Ustedes, digamos, los otros recursos de cálculo de esto lo tienen, ¿no? El Excel, la tabla. ¿Está bien? ¿Lo saben usar o quieren ver alguno en particular? Profe, yo le quería consultar eso, si, Sí. si podríamos practicar, creo que el de la tabla, que es el que aplica para el final. Con la tabla, bueno, perfecto. ¿Cómo tenés que trabajar con la tabla? Bueno, con la tabla hay que ver qué tabla tenés. Primero que nada, ¿no? Porque yo no sé cuál es, qué tabla tienen, la que acumula desde el menos infinito. O sea, ustedes, eventualmente, si ustedes van por la tabla, tienen que entrar por la probabilidad, ¿sí? Buscan la probabilidad del 0,25. Y lo que voy a obtener es el valor de z sub 0. ¿La tienen ahí a mano en la tabla? Yo por lo menos no la tengo a mano, profe. A ver, espera que la busco. Esperen que la busco. Yo tengo dos, que son las que creo que se usan porque creo que están en la guía de trabajos prácticos la tabla, si no me Bien. equivoco, parece que el año pasado. Y una es de 0 a Z y la otra es de De 0 a z. Bueno, en la de menos 0 a z, infinito a en la de Z. 0 a z, buscate la probabilidad que diga 0,25. O el valor más cercano. Te tiene que dar un z negativo. Es decir, acá ustedes tienen los valores de z. Y ahí tienen toda la tabla de probabilidad. ¿Lo encontrás o no? No, profe, va de 10 en 10. Espera que lo Dijo busco. que sea Espera. 0,25 sobre No. sobre Z. ¿Cómo? ¿Cuánto? Va de 10 en 10 sobre la columna de Z en vertical, porque No, es vos como que acá tengo tenés valores de z. Ya te digo, depende de la tabla. Pero vos acá, por ejemplo, quizás tenga menos 1, No, algo, entonces la que no sé, usted 1. la otra. Y acá te aparezca 0,00, 0,01. Son No, los la que segundos usted dice es la que decimales de este acumula, valor.
Esa es la que acumula de menos infinito a z. Yo Bien. estaba con la otra, por eso. Perfecto, es Listo. la ideal. Ahora quiero- ¿Encontrás Claro, alguna la que te que diga tiene valor 0,25 ahí? Perdón, si quieren 0,0. puedo compartir. 1,96 del profe, creo. ¿Cuánto? 1,96 puede ser. No. Esperen que la busco Negativo. yo. Perdón, si quieren puedo compartir la guía. Esperen que la 40 busco yo. La busco yo y se las comparto. Así de paso ¿No sale, es sale grabada. 0,59? ¿Cómo? Perdón, buenas noches. Buenas. ¿No es 0,5987 lo que da? 0,59 no. Tiene que dar negativo, ¿no? Porque, fíjense. Ustedes ahí están en cero. Cuando No, ustedes profe, trabajan en la perdón. normal estandarizada. Ahí Estaba están en mirando cero. mal. Ahí Estaba están en mirando cero, tiene que dar un valor negativo. 0,025. ¿Cómo? Estaba buscando 0,025 y es 0,25. Exacto. Es También era 0,5987 también, por menos, ejemplo. menos No, pero esperen, si le da 0,67. 0,59, seguramente está acumulando de 0 hasta la derecha, no de menos infinito. Esperen que la busco. Denme un momento. Bueno, ustedes tienen entonces la tabla. Ustedes tienen la tabla que acumula de 0 a z. O sea, lo ideal sería la tabla de menos infinito. Pero tienen la tabla, uy, qué fea que me salió, ¿no? Bueno, no importa. Tienen la tabla que acumula de 0 a z. Es decir, mi tabla solamente me está tomando valores positivos. Me acumula así, hasta un determinado z. Y esto es lo que ustedes van a ver en la tabla. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿ustedes qué es lo que necesitan? Fíjense, ustedes saben algo. Más allá de que la tabla no me va a dar directo el valor que yo estoy buscando, ustedes saben que esta tabla es simétrica, ¿verdad? O sea, el valor de z que tengan por acá, digámosle este es z0, llamémoslo z0, el valor de acá es menos z0, que es el que yo busco. ¿Vamos bien? ¿Se entiende hasta acá lo que estoy diciendo? Sí, sí, hasta acá se entiende. ¿Cuánto tiene este valor z0 a su izquierda? Sabemos que tiene 0,25. ¿Me siguen? Sí. Es decir, esto que tiene el valor de z0 a la izquierda, tiene que ser lo mismo que tiene este z0 a la derecha. Por esta cuestión de simetría que decíamos que cumple esta distribución. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta acá? No, hasta acá todo bien. Bien. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que poner que buscar en la tabla? Ojo, como la tabla acumula desde la izquierda hasta z0, yo lo que tengo que buscar no es esta probabilidad, sino que es esta probabilidad. ¿Me siguen? Porque esta es la probabilidad que informa la tabla. Ahora, da la casualidad, ustedes saben que toda el área bajo la curva de la normal vale 1. ¿Sí? Si yo estoy tomando la mitad, esto valdría 0,5. ¿Estamos de acuerdo? O sea que eso, de ahí, vale 0,25, ¿no? ¿Por qué? Porque si tengo 0,25 a la derecha de z0 y desde 0 en adelante tiene que sumar 0,5, esta probabilidad tiene que sumar 0,25. Entonces, lo que ustedes buscan en la tabla es 0,25. Cuando ustedes buscan en la tabla 0,25 les va a dar este valor de z, el positivo. ¿Pero es el positivo el que yo necesito? No, el negativo. No, es el negativo, ¿no? Es el que está de este lado. ¿Vieron cómo se estandariza, verdad? O sea, nosotros ponemos en paralelo los ejes de la normal estandarizada y yo lo que busco son valores que se aparean, por decirlo de alguna manera, con los valores de la variable x original. Sabiendo que en 105 caigo justo en 0, ¿verdad? Porque justo son las medias de las distribuciones. Esta de la normal, dato del ejercicio, y esta de la normal estandarizada. Como busco un valor a la izquierda del 0, está claro que ese valor tiene que ser negativo. ¿Se entiende hasta acá? Muy bien, acá entonces tenemos la tabla con la que nosotros estamos trabajando, ¿ven? Uy, perdón.
Y acá, ahí se muestra arriba la forma en que la tabla esa acumula, ¿no? Está acumulando de 0 a z. Lo que le decía, ustedes de ese lado, es decir, a la derecha de z tienen 0,25, por lo tanto, la probabilidad que yo busco, el área de probabilidad que yo busco es el otro de 0,25. Y bueno, busquemos 0,25. Vean. Estamos por ahí más o menos, entre 0,07 y 0,08. ¿Cuál está más cerca? 0,07, pero en realidad este 0,07 que ven acá, ¿se ve el 0,07 que estoy marcando? Es Sí. el segundo decimal de 0,6. O sea que lo que significa es que... ¿Ven lo que estoy marcando ahí? Perdón, acá. ¿Ven eso que estoy marcando, que estoy resaltando? Entonces directamente buscamos la probabilidad Busca la en la probabilidad. tabla. O sea, si yo busco esa probabilidad, ¿qué me está Yo estaba informando mirando las eso? columnas. ¿Cómo? ¿Perdón? Yo estaba mirando las columnas, por eso no entendía lo que me pedía. No, claro, o sea, vos acá tenés la probabilidad, ¿no? ¿Viste lo que resalté? ¿Se ve lo que resalté recién? ¿Qué Sí, es profe, ese ahí lo valor? entendí. Ese valor que les estoy mostrando ahí es la probabilidad que hay desde 0 hasta z. O sea, 0,2486. Pero ¿cuál es z? Y z es 0,6, primer decimal, y el segundo decimal es el que está acá arriba. O sea, significa que z, el z que tiene a la izquierda 0,25 de probabilidad será 0,67. ¿Está claro? Ah, sí, sí, ya se ¿Sí? entiende. Sí. Bien. Pero, profe, Buscan la ¿no posición. conviene usar la otra tabla ahí? ¿Es que hay otra tabla? No sé, ustedes me dijeron esto. ¿Hay Sí, otra? profe, hay una más abajo. Hay Si la tres. podemos hacer con la otra también, Ah, mejor. bueno, sí, sí, claro. Si hay una directamente de 0 a z, mejor. Ah, bueno, sí, claro. Bueno, De esta, normal ¿no? hay tres, profe, en total. Bueno, claro, no sabía que tenían esta. Perdón. Ahí, acá si busco el 0,25 ya lo tengo. 0,25, acá está. 0, ¿dónde está? 20. 20, ¿dónde está? 0,2451. Y pongámosle 0, ¿cuánto me está dando? 0,69 acá. Pongámosle que tenemos el más próximo que sea este. 0,2451. Acá tengo, no, 0,2483 es mejor, ¿no? ¿Está bien? 0,2483. ¿Se ve? Primero, ¿se Profe, entiende? uno más a la izquierda tiene. Esta tabla que estamos viendo ahora, ¿se entiende cuál es la diferencia con la otra? O sea, vean esta tabla que tengo ahora. ¿Qué área me está dando? Directamente el área de menos infinito al valor de x. O sea, yo acá directamente busco hasta el valor de x, digamos, busco el área 0,25 y me va a decir, a la izquierda de qué valor, de z, mejor dicho, perdón, a la izquierda de qué valor de z me queda una probabilidad de 0,25. ¿Estamos de acuerdo? Y si ustedes se fijan lo que marcamos, ahí tengo la información. Si quedó marcada, ahí está. 0,2483. ¿Cuál es el valor de z cuya probabilidad o cuya área a la izquierda acumula 0,83? Menos 0,6, que es el primer decimal, y el segundo, 8, menos 0,68. ¿Valor aproximado? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces con esto ya tenemos el valor directo. Entonces, por lo que acabamos de ver, ya se está viendo directamente que este valor de z da, ¿cuánto dijimos? Menos 0,68 ¿era? Sí, sí. Bien. O sea, este valor de z es menos 0,68, ¿sí? Ese es el valor de z. Ahora yo lo que necesito es el valor de x. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo hacíamos? ¿Cuál es la forma de estandarizar? Z sabíamos que era igual a x menos mu sobre sigma. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Donde z cuánto es? Menos 0,68. X es justamente el valor que busco, porque como el problema viene planteado con variable x, lo que nosotros hicimos fue trabajar con la variable estandarizada, pero ahora tenemos que revertir esta situación y volver a la x que necesitamos. ¿Cuánto era la media? ¿Cuánto era mu?
A ver, que no me acuerdo. 105, ¿no? 105. O sea, es x Sí, sí. menos 105 sobre 20 sigma, que desvío. es 20. 20. Sobre 20. Es decir que despejando, x, es decir, este valor x sub 0, será menos 0,68 por 20 más 105. Y si hacen la cuenta, ¿cuánto da? Vamos a hacer la cuenta. 20 por 91,4. .68 nos da menos 91,4. Perdón, 91,4. Yo quise la resta al revés. Bueno, fíjense, no nos da exactamente lo mismo, ¿no? Pero no nos da exactamente lo mismo porque nosotros tomamos un valor de z aproximado, ¿cierto? No encontramos justo la probabilidad de 0,25. ¿Está bien? Sí, pero en la tabla si está, Si hay está muy alguno más equilibrado. cercano, si hay alguno más cercano, se toma el más cercano y si no, tampoco va a hacerse tanto lío, ¿sí? ¿Qué Si tenés haces en la el tabla? ¿Me decías? promedio, no, porque en la tabla está muy equidistante del 0,67 al 25% hablamos, ¿no? Está bien. 0,67 al 0,68. Entonces, si promedias, te da 91,51. No, perdón, Está bien. 91,5. Si promedias te da... Está bien, tendrías que Sí, te da sacar el justo. otro x sub 0 para el otro valor y sacar el promedio. Pero bueno, no sé cómo los toman. Yo creo que en general uno toma el más próximo y listo. Tampoco es que suele interpolar ni hacer ningún otro trabajo, pero bueno, si les piden, saquen el promedio entre los dos valores de x y van a llegar bien. O el promedio entre los dos valores de z, ¿sí? Y van a llegar de manera más aproximada. De hecho, fíjense que este valor tampoco era exacto, ¿no? Este valor también lo redondeamos en un par de decimales. ¿Sí? Cuando nosotros lo sacamos con el probability distribution, no era el valor exacto. ¿Está bien? Bien, ¿se entendió cómo se trabajó? Sí, profe. Bueno, veamos el que sigue. Bien, el otro. Bien, tenemos entonces la distribución, sabiendo que tenemos la media en 105. Nos dice cuál es la probabilidad de que la empresa pueda obtener ventas diarias superiores a los 150. O sea, me dice, de 150 necesito para la derecha, ¿sí? Con el probability distribution. O sea, yo lo que busco es probabilidad de que x mayor a 150. Igual. Bien, con el probability distribution lo puedo hacer directamente, ¿no? Ahí pongo 105. Ahí pongo sigma, que era 20. Ahí pongo x, 150. ¿Vamos bien? Están llenándolo, entonces pongo 105, 20, 150. Y acá despliego poniendo probabilidad de que x mayor a 150, ¿sí? Entonces despliego probabilidad de que x mayor a x y nos va a dar 0,01222. ¿Estamos bien? Sí. Bien. ¿Cómo hacemos esto por tabla? ¿Cómo hacemos esto por tabla? Bien. Primero estandarizo la variable, o sea, yo tengo que decir z
tiene que ser igual a X, ¿no? Usando esta fórmula. Entonces digo X, que es 150, menos mu, que es 105, sobre sigma, que es 20. Haciendo esta cuenta les queda Z igual a ¿cuánto? Damos la cuenta. 2,25. ¿Cuánto? 2,25. Bien. Les queda 2,25 el valor de Z. O sea, me está dando algo así, ¿no? Yo tengo mi distribución estandarizada, ahí tengo el 0, y ahí tengo el valor de Z, 2,25, ¿sí? Cuando yo vaya a la tabla, la tabla que vimos recién, ¿ustedes qué van a buscar? Van a entrar por 2,2 y van a buscar arriba 0,05. ¿Sí? ¿Hace falta que les comparta la tabla de nuevo o la buscan ustedes? A mí me sale que es 0,9842 la Da probabilidad. 0,9842. O sea, cuando ustedes hacen esto con la tabla, les da 0,9842. Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad que da 0,9842? Y la de la izquierda. Porque la tabla me acumula por izquierda, ¿sí o no? Profe, perdón, Sí. se ve que entré tarde y no estoy entendiendo cuál tabla están usando porque La tengo tabla de como- distribución normal que tenés en la guía práctica a partir de la página 71. Ok, ¿Está bien? gracias, profe. No, por nada. ¿Se entiende lo que calculé? Ahora, ¿ese Sí, es necesitamos saber ¿ese cuál es la es mi diferencia. resultado? No. Claramente no, porque ¿cuál es el resultado que yo busco? Lo que yo necesito es Lo que está del lo que otro está lado. a la derecha del valor de Z, ¿verdad? Por eso Sí, uno sería siempre 1. que trabaja estandarizando, como les decía recién, siempre que uno trabaja estandarizando, suele trabajar los ejes en paralelo. Para interpretar, no sé cómo lo harán ustedes en clase, pero para interpretar lo que busco. ¿Estamos bien entonces? Cuando ustedes entran por la tabla impresa, encuentran a la izquierda 0,9842. Sin embargo, lo que ustedes necesitan es lo que está a la derecha. ¿Y cómo hago para sacar lo que está a la derecha ahí? Como toda el área bajo esa curva suma 1, lo que va a estar ahí va a ser 1 menos 0,9842. ¿Y cuánto da? Ser 1 menos 0, o sea, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo 1 menos la probabilidad de que Z sea menor a 2,25. Y eso me va a dar, por la probabilidad del complemento, la probabilidad de que Z sea mayor a 2,25. ¿Estamos bien? Y bueno, ¿y cuánto es eso? 1 menos 0,9842 da ¿cuánto? Entonces tenemos 1 menos 0,9842 da 0,0158. Profe, era 0,9878 en realidad. Ah, bueno, ok. Sí, ya me parecía que no da aproximada, no veía dónde estará el redondeo mal hecho, ¿no? 0,9878. Sí, Entonces 0,98 78. Ahora me va a dar mejor, ¿no? Si hacemos 1 menos 0,9878, ¿cuánto me da?
0,01. 0,0122, ¿no? ¿Estamos bien? O sea, vean que me da lo mismo que me había dado sin trabajar con la distribución estandarizada. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Bueno, un ejercicio de distribución binomial. ¿Qué es lo que nos dice? Un sistema para detectar incendios utiliza 3 celdas sensibles a la temperatura que actúan independientemente. Bueno, no tengo idea cómo será esto en la práctica, pero supongamos tenemos 3 celdas. Actúan independientemente. Tal que una o más pueden activar la alarma. Una o más pueden activar la alarma. Es decir, con que se active una celda, la alarma se activa, ¿sí? Si no se activara ninguna celda, la alarma no se activa. ¿Estamos de acuerdo? Cada celda tiene una probabilidad de 0,80 de activar la alarma cuando la temperatura llega a 100 grados o más. ¿Está bien? A ver, ¿qué pregunta? CAI ya nos dice cuál es la variable aleatoria. Nos dice CAI, número de celdas. Bueno, lo que dice, ¿no? Número de celdas que activan la alarma al llegar a los 100 grados. Bien, así definimos la variable aleatoria. ¿Qué es lo que nos dice? Encuentre la probabilidad de que la alarma funcione cuando la temperatura alcanza los 100 grados. O sea, ¿qué quiere decir? Para que la alarma funcione, ¿qué tiene que pasar si la temperatura alcanzó los 100 grados? O sea, antes que nada, decimos, bueno, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que cada celda se active? Según dice el enunciado. Pues vamos a introducir un poco la cuestión, ¿no? 0,80. El 80%. ¿Hay independencia en la probabilidad? O sea, si se activa la primera, ¿hay alguna condición para que no se active la segunda o haya alguna variación en la segunda? No. No dice nada, ¿no? Es decir, la probabilidad de que cada celda se active de manera independiente es de 0,80. Entonces, nosotros de esta manera estamos observando que dado que tenemos una sucesión de eventos independientes, X se distribuye en forma binomial con parámetros n, que es 3, que son las 3 celdas, y p, que es 0,80. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora la alarma, ¿cuándo se va a activar? Dijimos. Perdón, X no, Y sería, ¿no? La variable le estamos llamando Y. O sea, ¿qué es lo que yo necesito para que la alarma se active? Que Y sea mayor o igual que 1. Que Y sea mayor o igual que 1. Es decir, necesito que por lo menos una celda haga activar la alarma. O sea, necesitamos que el número de celdas que hagan activar la alarma sea mayor o igual que 1. Bien, y esto con el Probability Distribution lo hacemos directamente. ¿Sí? ¿Cómo funciona el Probability Distribution para la distribución binomial? Vamos a la binomial. Bien, fíjense que el Probability nos dice n. Primero tenemos n, que es el número de repeticiones. Después tenemos p, que es la probabilidad de éxito. Después tenemos x. Y después tenemos la probabilidad de que x sea de una determinada forma, ¿verdad? Entonces, para activar esta cuenta, ¿qué es lo que tenemos que decir? Ahí introducimos n, que es 3. O sea, ponemos n, 3. P, 0,80. P, 0,80. X, que es 1. Y ahí
tengo que desplegar la probabilidad de que x mayor o igual, porque es lo que me está pidiendo, ¿no? La probabilidad de que la variable sea mayor o igual que este valor x. Por lo tanto, nos va a dar, una vez que ingresan todo esto, 0,992. Sí, profe. ¿Sí? Otra forma de hacer esto mismo, fíjense, ¿qué es lo que ustedes calcularon acá? En principio, ¿cuál es el campo de variación de la x? El campo de variación de la x es de 0 a 3. El cálculo que acabamos de hacer fue este, ¿verdad? O de la y, mejor dicho. ¿Me siguen? Este fue el cálculo que acabamos de hacer, que es el cálculo que necesito, que me pide Sí, el profe. ejercicio. Ahora, por otro lado, ustedes saben que la probabilidad total acá suma 1. Por lo tanto, otra manera de encontrar lo verde es hacer 1 menos la probabilidad de que y sea igual a 0. Es decir, otra manera entonces de encontrar la probabilidad de que y sea mayor o igual a 1 sería hacer 1 menos la probabilidad de que que y sea 0. Si hacen este cálculo, les va a dar también lo mismo, ¿no? 0,2 al cubo. 0,2 al cubo, que es 0,008. Y esto. ¿Está bien? Del diario A, o sea, el Bueno. 30% es mucho menos de entre 4 y 6 personas. No, pero pará, acá vos tenés Sí, vale, una vale. distribución de probabilidad binomial, donde vos estás evaluando una variable aleatoria, que es número de personas que lee el diario A. ¿Vamos bien? Sí. Donde vos sabés por enunciado que esa variable se distribuye en forma binomial, porque son repeticiones independientes. ¿Y por qué son repeticiones independientes? Porque vos ya conoces el porcentaje de la población que lee el diario, es decir, no importa si vos tomás, digamos, el porcentaje no varía, porque vos tomes con reposición o sin reposición. Y bueno, ¿qué me dice? Los parámetros quiénes son? N, que cuánto vale. O sea, ¿cuántas repeticiones o cuántas personas estoy evaluando? 6, 6. ¿Y la probabilidad de que lea el diario A? 0,30. 0,30. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? Bueno, acá lo que me pide el ejercicio es que el número de personas que leen el diario A sea como esté entre 4 y 6, ¿sí o no? Sí. O sea mayor a 4 y menor a 6. Acá, en general, hay ciertas convenciones que se toman según lo que ustedes le digan los profesores del curso. Tal como esto está enunciado, que esté entre 4 y 6, yo no incluiría ni al 4 ni al 6. ¿Sí? Pero podría ser que su profesor le diga que bajo este enunciado el 4 y el 6 deberían estar incluidos. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Y si x está entre 4 y 6 y sabemos que nosotros estamos trabajando con variable discreta, significa que ¿cuánto tiene que valer x? 5. 5. Bueno, y esto es lo que me está pidiendo. O sea, la probabilidad de que x sea igual a 5 en una distribución binomial con parámetros 6, n, 0,30, p. Si ustedes hacen la cuenta, les da
Bien, acá tenemos N6, P.3, X5, 0,1021. ¿Sí? Estaba copiando. Otra opción sería que, por ejemplo, usted les diga que la probabilidad, que haya la probabilidad de que entre 4 y 6 personas, inclusive, lean el diario A. ¿Sí? O sea, esto es si pidiera entre 4 y 6 personas inclusive, ¿no? Perdón, el de arriba no es 0,01021. Déjame ver. Sí. Sí, pero Sí, perdón, tenés razón. 0,01021. Bueno, entonces le decía, la otra opción sería que pidiera entre 4 y 6 inclusive. O sea, esto lo podríamos plantear de dos maneras. Una, probabilidad de que x igual a 4, más probabilidad de que x igual a 5, más probabilidad de que x igual a 6. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, acá hay otra opción. Como mi muestra es de 6, yo directamente podría pedir esto, ¿no? Mayor o igual que 4. Exactamente, ¿no? Si yo tuviera una muestra más grande, no sé, de 7, 10 o lo que sea, ya eso no sería representativo de lo que me están pidiendo, ¿no? Lo representativo de lo que me están pidiendo sería la suma de estas tres probabilidades. ¿Sí? Bueno, y acá habría que hacer el cálculo. Y bueno, dará, si alguien lo hizo y me dice cuánto le dio, y si no, 0,07047. bien. Así que esto da entonces 0,07047. Entonces acá tenemos la probabilidad de que al menos 4 personas lean el diario A, que equivale a decir entre 4 y 6, porque el total que estamos evaluando son 6 personas. ¿Está entendido? ¿Sí? Cuando no pueden usar el Excel ni una aplicación ni nada, tienen que elegir la forma más económica de hacerlo. Y la forma más económica es o sumar las tres probabilidades puntuales, como decía, con la fórmula de la distribución binomial, o buscar esto por el complemento, es decir, uno menos la probabilidad de que x menor o igual a 3. Pero bueno, como les decía, esto implica que calcule 4 probabilidades puntuales, porque para que x sea menor o igual a 3 tiene que pasar igual a 3, igual a 2, igual a 1, igual a 0. O sea, esta sigue siendo más económica. Entonces la manera de hacerlo es hacer estos cálculos puntuales y sumarlos. Y si tienen la suerte de que pueden usar la aplicación, les da el resultado directo. ¿Estamos? Y hay O sea, uno que es pueden la hacer lo siguiente. A mayoría. ver, cuando ustedes no sepan, yo siempre a los alumnos les recomiendo una manera de pensar. Si me dicen a lo sumo tanto, y ustedes no saben lo que significa, bueno, entiendo que pensándolo un poquito, entiendan, pero si ustedes no interpretan esto, piensen en plata, por ejemplo. O sea, si viene alguien y te dice, te voy a cobrar a lo sumo 2.000 pesos, ponele. ¿Con cuánta plata lo vas a esperar vos? ¿Sí? Si viene una persona Sí. te hace un trabajo, viene un albañil, te hace un trabajo y te dice, mira, te voy a cobrar a lo sumo 2.000 pesos.
¿Vos con cuánto lo vas a esperar? Con 2.000 pesos como máximo, pues sabés que como máximo a lo sumo te va a cobrar eso, ¿sí? Entonces, bueno, Sí, sí. capaz que es una manera también de pensar. Y si a vos te dice, mira, te voy a cobrar como mínimo 2.000 pesos, ¿con cuánto lo vas a esperar vos? Y no sabés. ¿No es cierto? Entonces vos qué le vas a preguntar, bueno, no me digas como mínimo 2.000. Es decir, si te dice como mínimo 2.000 es 2.000 o más. Es decir, decime hasta cuánto me vas a cobrar. No sé, por ejemplo, por decir algo quizá que puede llegar a resultar familiar para interpretar este tipo de expresiones del lenguaje común. ¿Sí? Sí. Dale. ¿Cuál Y, otra también te genera duda? no, la última. Sí. Dice, por ejemplo, que tengo una muestra conformada por 6 personas y el Sí. B9 justo dice, ¿Sí? hace la probabilidad de que la mayoría lea el diario B. Bueno, perfecto. Si son 6 es la probabilidad Muy de que bien, X muy esté bien. entre 4 y Seguimos. 6. Vamos a hacer probabilidad de que la mayoría lea el diario B. Nosotros hasta acá estábamos con una variable que se refería a los lectores del diario A, ¿verdad? Y acá Sí. tenemos n igual a 6, ¿sí? Entonces acá lo que tendremos que decir es definir una nueva variable, llamémosla i, que sea número de personas que lee diario B. ¿Dónde? Nosotros sabemos que el 30% lee el diario A y el resto lee el diario B. O sea, ahora mi probabilidad de éxito va a ser 0,7. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos teniendo acá? Una variable i que se distribuye en forma binomial con parámetros 6, 0,7. Si me dicen la probabilidad de que más de la mitad lea el diario B, si yo tengo 6 personas, ¿cuántas tienen que leer el diario B? Entre 4 y 6, como dijo el compañero recién. Más de la mitad, o sea, más que 3. Pónganle. O sea, más de 3 tienen que leer el diario B. Como estamos en variable discreta, para hacer el cálculo, perdón, estoy llamando X a quien llame Y, ese sí, y ahí tendríamos que poner Y mayor o igual a 4. Y bueno, o sea, acá es lo mismo, ¿no? Es decir, lo puedo sacar sumando las 3 puntuales, probabilidad de que igual 4 más probabilidad de que igual 5 más probabilidad de que igual 6. O con la aplicación de Probability Distribution. Tengan cuidado que ahora cambia mi probabilidad puntual, mi probabilidad de éxito, mejor dicho, es 0,7, ¿no? Entonces hacemos el cambio, 0,7, 4, mayor o igual, me da 0,7443. Sí. Sí. Bien, y esa va a ser la probabilidad de que más de la mitad de las personas lean el diario B. ¿Estamos? Sí. Bueno, veamos la aplicación entonces de la distribución normal. Para los que no quedó claro, si pueden usar ustedes la app Probability Distribution.
Es muy sencillo, O no sea, sé si querés. intenté hacer un par de ejercicios de los que están acá en la guía, pero no me dan lo mismo que los resultados que están en la guía. Por Y eso bueno, digo que no me decime quedó cuál, por claro. ejemplo. Decime cuál y lo hacemos, así podemos ver en particular cuál es el ejercicio. El 1, empecemos por el ¿El principio. 1? ¿El 1 de Sí. distribución normal? Claro, el de la página 46, Bien, que ahí dice lo... aproximación a la distribución normal del título. Aproximación, ok, espera, está bien. Estamos en aproximación, ahí lo busco. Bien, vamos a hacer un ejercicio de, entonces, aproximación de distribución binomial a distribución normal. Bueno, en principio, ustedes recuerden que la distribución binomial es una distribución de variable discreta, ¿sí? Sí. Mientras la distribución normal es una distribución de variable continua. Esta situación de aproximar de una distribución a otra, en realidad era de aplicación indispensable cuando, creo que el otro día inclusive les comenté, es de aplicación indispensable cuando uno trabajaba con las tablas impresas. ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, si ustedes miran este ejercicio, ¿qué es lo que ustedes estarían viendo acá? A ver, ¿qué tienen? 200 personas, están tomando 200 personas, o sea, están teniendo un n de 200. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y qué les dice? Que aparece una información de que el 90% de las personas no fuman. Ya fuman. O sea, la probabilidad es 0,9. Bueno, Vean lo que tenemos acá. 0,9 es la probabilidad de que una persona no fume. ¿Vamos bien? sí. Bien. Mi variable sería O 170. sea, ¿qué es lo que ustedes tendrían acá? Tu variable sería 170. ¿Qué es lo que ustedes tendrían acá? Ustedes estarían tomando como variable aleatoria número de personas que no fuman. Nuestra variable sería el número de personas que no fuman. Y noten que esto es un ejercicio donde X se distribuye en forma binomial, con parámetros 200 y 0,90. ¿Vamos bien? Ok. Ahora bien, ¿qué pasaba antes? Antes les cuento, había una tabla para distribución binomial. La tabla de distribución normal, bueno, siempre fue la misma. Pero cada distribución de variable discreta tenía su tabla impresa. Ahora, el problema que teníamos es que la distribución binomial no tenía para un n igual a 200 el resultado. Creo que era hasta para un n igual a 20, supongan. Entonces, ¿qué sucedía en estos casos? Y lo que sucedía en estos casos era que yo tenía que tratar de buscar la solución para esto, buscando otro recurso. Entonces, ¿qué es lo que se descubrió y obviamente se puede demostrar? Que cuando n es un valor grande, en general pues, es medio arbitrario. Algunos dicen grande se considera más grande que 30, otro grande más grande que 50, no importa, acá estamos con un n de 200. Y cuando P se aproxima a Q, cosa que acá en realidad no sucede, ¿no? Porque ¿cuánto es mi P? ¿Saben qué es P y qué es Q, no? Digamos, P es la probabilidad de éxito de la variable Q sería y Q es 10. la probabilidad de fracaso, ¿no? Ujú. Mi P es de 0,90 y mi Q es de 0,10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí, Bien. sí. En realidad acá como que esta condición, por los datos que me están dando, no se estaría cumpliendo. Pero lo que más pesa es que el n sea grande. ¿Sí? Entonces, cuando esto sucede, ¿qué es lo que decimos? Que de la aproximación binomial de la distribución binomial puedo aproximar a una distribución normal. Ahora bien, la distribución normal, ¿qué parámetros tiene? ¿Cuáles son los parámetros de la distribución normal para que ustedes puedan hacer el cálculo?
La media y el desvío. La media, que la llamamos mu, y el desvío, que lo llamamos sigma. Ahora bien, ¿quién va a ser mu y quién va a ser sigma? Para que yo pueda trabajar esto por distribución normal. Y bueno, mu es n por p. Y sigma es raíz de npq. O sea, fíjense, mu, que es la esperanza de la normal, viene a ser la esperanza de la binomial. ¿Se acuerdan que la esperanza de la distribución binomial se saca haciendo n por p, verdad? Y el desvío de la distribución binomial se saca haciendo raíz de npq. Y ese va a ser el desvío que vamos a tomar para la normal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con este trabajo? Vamos a hacer el siguiente trabajo. Voy a decir x, la voy a tratar como una distribución normal, donde mis parámetros, ¿quiénes van a ser? ¿Quién va a ser mi mu? N por P, que en este caso, ¿quién sería? Sí. Te da 180. 200 por 0,90, ¿no? Es decir, 180. Bien, es decir, mu va a ser 180. ¿Y quién va a ser mi desvío? ¿Me hacen la cuenta? 200 por 0,90 por 0,10, la raíz cuadrada. Si no, la hago yo. Si la tienen hecha, buenísimo. Bien, voy a hacerla entonces. 200 por 0,90 por 0,10 me da 4,2426. Sí, es lo mismo. Bien. 4,242, supongan 243, si lo redondeamos en 3 decimales. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener para trabajar en este caso? En este caso voy a tener que trabajar con una distribución de variable x normal, donde mis parámetros van a ser 180 y el desvío 4,23. Bien, ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo entonces este problema? Lo primero que me pide es que la probabilidad de que tomando 200, bueno, más de 170 no fumen. O sea, yo lo que necesito es la probabilidad de que x sea mayor a 170. O sea, ahí tendría el 170. Y acá vamos a tener un problema. Acá vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque la variable con la que nosotros trabajamos es una variable continua o discreta en realidad. Es discreta. Es discreta. Entonces, lo que vamos a tener que hacer acá es algo que se denomina corrección por continuidad. Que es muy sencillo, pero hay que tenerlo en cuenta cuando uno resuelve este tipo de ejercicios. Pensando en lo que es nuestra variable discreta, yo tengo la probabilidad de que, o sea, decir que la probabilidad de x mayor a 170 sería lo mismo que decir qué cosa, teniendo en cuenta que operamos con variable discreta. ¿Cómo? Perdón, profe. Sabiendo que operamos con variable discreta, si yo digo la probabilidad de que x sea mayor a 170 y sabiendo que opero con variable discreta, es equivalente a decir qué cosa. Mayor o igual a 171. Exactamente, ¿no? La probabilidad de que x mayor a 70, como yo estoy trabajando con variable discreta, es la probabilidad de que x mayor o igual a 171. O sea que en realidad yo acá tengo el 171
y tendría que fijarme qué pasa hacia la derecha. ¿Me siguen hasta acá? Ahora bien, si ustedes trabajan con variable continua, o sea, ahora veamos, yo voy a pensar esto con variable continua. Si ustedes hacen esto con la distribución normal, si ustedes van a la distribución normal y hacen esta cuenta, ¿qué pasa para el caso particular de la igualdad con 170? Si ustedes piensan en la distribución normal, ¿cómo son las distribuciones de variable continua para casos puntuales? Claro, tienen probabilidad igual a 0. Exacto, si yo busco la probabilidad puntual en una distribución continua, la probabilidad es 0. ¿Me siguen? O sea que si yo meto esto en la distribución normal, ¿sí? Si yo meto esto en la distribución normal me va a calcular la probabilidad de que x sea mayor a 171. No va a tener en cuenta la igualdad, porque las probabilidades puntuales son iguales a 0 en distribución continua. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como nosotros vamos a trabajar, al fin y al cabo, vamos a terminar trabajando con distribución normal, porque justamente lo que nosotros hicimos fue una aproximación. ¿Y para qué aproximamos? Para trabajar con la distribución normal. Como yo necesito que en mi probabilidad me quede incluido el 171 hacia la derecha, voy a hacer algo que se denomina corrección por continuidad. Y la corrección por continuidad es simplemente correrme medio punto hacia el lado donde me quede incluido el valor de variable cuya probabilidad busco. Es decir, yo quiero que me quede incluido el 171. Por lo tanto, me tengo que correr medio puntito hacia la izquierda, es decir, hasta el 170,5. Eso es por una convención, ¿sí? Quizá pudiera haber habido otra convención que me diga que me corra 0,1 para la izquierda. Pero se establece como convención corrernos medio punto. Entonces, a mí me piden, repito el concepto entonces, a mí me están pidiendo la probabilidad de que x sea mayor a 170. En distribución de probabilidad discreta sería lo mismo que decir mayor o igual a 171. Como yo quiero que me quede incluido el 171 dentro del cálculo, y llevando la variable discreta me voy a correr medio punto para el lado donde el 171 me quede comprendido. Es decir, me voy a correr para la izquierda en este caso. Con lo cual lo que yo voy a hacer, la búsqueda ahora de la probabilidad de que x sea igual a 170,5. Y esto es un poco el juego de lo que es la corrección por continuidad. Siempre para que el valor de variable, como estoy trabajando en variable discreta, y para que el valor de variable cuya probabilidad busco me quede comprendido dentro del cálculo, me tengo que correr medio punto, media unidad de variable, hacia el lado donde la variable me quede comprendida. Es decir que ahora, y vamos a hacer un par de ejemplos más como para intentar que quede esto más claro. Con lo cual lo que yo voy a tener que hacer ahora es la cuenta de que, o sea, el cálculo de probabilidad de que x sea mayor a 170,5. Bueno, vayamos entonces ahora al Probability Distribution. Vamos con distribución normal. ¿Cuál es mu? O sea, si nos metemos en distribución normal, mu sería 180. Sigma dijimos que es 4,243. X 170,5. Y yo busco la probabilidad de que x sea mayor. Y eso nos va a dar 0,98. 742. Y esta será entonces la probabilidad de encontrar más de 170 personas que fuman. Calculado esto con distribución normal, es decir, haciendo la aproximación de binomial a normal.
Profe, Sí. una consulta. Dale. Si lo calculamos por binomial, yo hice el cálculo y me da distinto. Te por da distinto, decimal. claro, porque acá lo que te dice no es que te va a dar igual, te va a dar aproximado. ¿Cuándo te va a dar más aproximado? Y te va a dar más aproximado cuanto más grande sea n y cuanto más parecidos sean p y q. ¿Sí? Igual no te va a dar. O sea, si vos lo haces... Igual en este caso, bien cerca. A mí me dio 0,9836 Sí. con binomial. Bueno, por binomial, O sea, bueno, por eso. Por eso dice que es aproximado, ¿no? Si ustedes lo hacen por binomial, ahí lo hago, esperen que lo estoy buscando. Binomial. O sea, acá sin aproximar, como ahora ya tenemos recursos para hacerlo, la aproximación como que sería una cuestión de elaboración matemática, simplemente para tener un concepto más. Pero yo esta cuenta la puedo hacer, ¿no? ¿Qué le metemos ahora? A ver, para hacer el cálculo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Se ubican todos? ¿Van con la aplicación? ¿Qué van a poner? N. 200. 200, ¿no? Estamos haciendo 200 pruebas, o tenemos 200 personas. ¿Qué estamos buscando? La probabilidad puntual, que es 0,90, ¿no? X, ¿qué tiene que ser cuánto? 171. 171. Y lo que yo estoy buscando es la probabilidad de que X mayor o igual que X. Bien. Fíjense lo que les da. Esta cuenta por distribución binomial les da 0,98367. No van a dar igual, como bien observó el compañero, ¿no? No van a dar igual. Lo que nosotros estamos haciendo es un cálculo aproximado, donde noten la importancia que esto tuvo en algún momento. Esto tuvo la importancia de que yo esta cuenta no la podía hacer en algún momento. Solo tenía los cálculos impresos en tablas impresas, pero que no contenían el 200. Y sin embargo, esta siempre la pude hacer porque yo siempre tuve la normal estandarizada. ¿Está bien? ¿Se entiende? Pero bueno, esta cuestión adquiere más relevancia. Si me pidieran, por ejemplo, hallar la probabilidad de que fumen exactamente 187 personas. ¿Sí? Hallar probabilidad de que fumen, que no fumen era, ¿no? La variable era que no fumen. Sí, que no fumen. Que no fumen 187 personas. A ver, les doy 5 minutos, 3 minutos para que piensen esto. Obviamente utilizando el recurso de la aproximación. Saben ustedes que con la aplicación esto lo pueden sacar directamente. Utilicen el recurso de la aproximación y fíjense a ver qué les da. O cómo se la arreglarían. Ahora en un momentito lo hacemos. Se Nos tomaba... encontramos con el problema que la probabilidad puntual con distribuciones con variable continua es 0. Entonces, Profe. ¿cómo hago para trabajar con la aproximación anormal? Y bueno, Se tengo que tomaba medio trabajar punto. con la aproximación, con la corrección por continuidad. Claro. Porque si no Si me da no, 0. ¿Sí? Si no, se tomaba medio punto para un lado y Exacto. medio punto para el otro, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, vamos a graficar. Y ustedes hacen el cálculo. ¿Qué es lo que me está pidiendo ahora entonces? Lo que ahora nos pide es... Disculpen la desprolijidad, ¿no? del gráfico. Ahí tengo 180. A mí me está pidiendo que me dé exactamente 187. Problemón, porque todos saben, como dijimos, que las distribuciones continuas tienen como probabilidad puntual 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo van a arreglar esto? Y bueno, a ver, ¿se acuerdan cómo les dije que lo podemos arreglar? O sea, ¿cómo se arregla? ¿Cómo dijimos que en general se arregla la corrección por continuidad?
y yo me tengo que correr medio puntito, media unidad de variable, hacia izquierda o hacia derecha, de modo tal que el valor cuya probabilidad busco, el valor que esté incluido, me quede comprendido. Por eso, como antes yo buscaba la probabilidad de que x mayor o igual a 171, yo me corrí hasta medio puntito para la izquierda, para que me quede comprendido el 171, ¿no? Y computé la probabilidad para la derecha. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Y acá lo que vamos a tener que hacer es como una fajita, como una faja ahí, que me agarre al 187. ¿Y cómo hago la faja que me agarre al 187? Que me va a representar la probabilidad puntual. Y me tengo que correr, ¿cuánto? Medio puntito para la izquierda, medio puntito para la derecha. Para que me quede comprendido el 187 dentro de la probabilidad que busco. Yo estoy buscando esa región de área, ¿cierto? Si me corro medio punto para la izquierda, va a ser 186,5. Si me corro medio punto para la derecha, va a ser 187,5. O sea que en definitiva, por esta situación de corrección de continuidad, buscar la probabilidad puntual ya no va a ser 0, porque sabemos que estamos trabajando con variable discreta. Y lo que tendremos que hacer es que la variable x sea mayor a 186,5 y menor a 187,5. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Y esto cómo lo hacíamos? Y bien, y esto lo hacíamos. Si yo busco esta probabilidad comprendida entre estos dos valores, tengo que buscar todo lo que está a la izquierda del valor mayor y restarle todo lo que está a la izquierda del valor menor. Dentro de las muchas posibilidades de cálculo que hay, ¿no? Importa que ustedes, dentro de la que se mecanicen para poder trabajar, lo puedan hacer. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? La probabilidad de que x sea menor a 187,5 menos la probabilidad de que x sea menor a 186,5. ¿Dudas? No, profe. Bien, y bueno, cada una de estas, hacemos el cálculo de cada una de estas. Es 0,9370. El primero 0,9370. Perdón, al revés. La segunda 0,9370. Sí. Y la primera. 9616. Bien. Por tabla. Está bien, perfecto. O sea, estandarizaste y todo. Bueno, ¿y cuánto da la resta de esto? 0,03. O 0,0246. 0,2, 0,246. Listo. Sí. Bien, esa sería la probabilidad entonces de que fumen exactamente 187 personas. ¿Se entiende? Una más. Hallar la probabilidad de que fumen al menos 178 personas, sabiendo que fuman menos de 181. Esto es condicional, ¿no? Exactamente. Acá se les está planteando un problema donde hay algunos en la guía, he visto, donde se les incluye el postulado de probabilidad condicional. O sea, lo que acá les está diciendo es la probabilidad de que, bueno, perdón, digo fumen es no fumen, ¿no?
Porque nosotros como variable tenemos número de personas que no fuman, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Sí, tenemos? gracias, porque si no era más difícil. Perdón, discúlpame, no te escuché. No, gracias, porque si no había que hacer el doble de paso. Claro, no, está bien, sí, por eso. Entonces tenemos allá la probabilidad de que no fumen al menos 178 personas. Esto va a ser la probabilidad de que X sea mayor o igual a 178, dado que X es menor a 181. ¿Vamos bien? Sí. Bien. ¿Y esto cómo se trabajaba? Y bueno, la probabilidad condicional es la probabilidad de A, o sea, saben ustedes que la probabilidad de A dado B es la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de B. O sea que lo que nosotros tendremos es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 178 y no sé si cómo lo escriben ustedes, ponen I, ponen intersección o qué pondrán. En realidad ahí va el símbolo de I, hasta el símbolo matemático de I, que es como un sombrerito hacia abajo, no importa. Vamos a escribirlo. Entonces voy a tener la probabilidad de que X mayor o igual a 178 y menor a 181 sobre la probabilidad de que X sea menor a 181. Sí. ¿Vamos Sí. bien? Bien, arreglemos un poquito lo de arriba. Si yo tengo valores que son mayores o iguales a 178 y menores a 181, los puedo escribir así. X ¿estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Ahora bien, nosotros acá tenemos que pensar la corrección de continuidad, ¿no? Es decir, acá una vez que ya desarmamos la probabilidad condicional, en definitiva nos está quedando una división de probabilidades, ¿no? Bien, tenemos que buscar esta división de probabilidades. Ahora, en algún paso, ¿por qué no en este paso? Tenemos que proceder a la corrección por continuidad. ¿Se animan a pensarlo ustedes un cachito? Y ahora lo marcamos. Sugerencia, para que vean cómo sería la corrección por continuidad. Váyanse a un cálculo auxiliar, que yo al margen por ahí, y traten de escribir, pensando en la variable discreta, por supuesto, traten de escribir todas las desigualdades que no contienen la igualdad dentro del marco de igualdades, ¿sí? A ver cómo les quedaría. Y luego hacen la corrección por continuidad corriéndose medio punto de variable, media unidad de variable, como les había comentado antes que tenían que hacerlo. ¿Está? Analícenlo un momento, ahora lo hacemos. Bien, entonces, para hacer esa corrección y escribiendo en términos de igualdad cada una de las desigualdades estrictas que me quedan, y como X sabemos que es una distribución de variable discreta, me corro una unidad hacia la izquierda, ¿verdad? Porque decir que X menor a 181, como bien comentaba la compañera, es lo mismo que decir menor o igual a 180. Y lo mismo abajo, ¿no? Probabilidad de que X menor o igual a 180. ¿Sí? Ahora, vean la probabilidad que yo busco en el numerador, ¿no? La probabilidad que yo busco en el numerador. Nosotros ahí tenemos la variable, ahí tenemos la curva de Gauss, ahí tenemos la media, que es 180. Yo lo que estoy buscando es entre 178 y 180 puntualmente.
O sea, esta es la probabilidad que busco puntualmente. Ahora sabemos, y para hacer la corrección de continuidad, la corrección por continuidad, como esta es la probabilidad que busco, puntualmente necesito para 178 y para 180 también, necesitamos hacer la corrección por continuidad. Y la corrección por continuidad tiene que ser una corrección tal que yo, corriéndome media unidad de variable hacia la izquierda y barra O hacia la derecha, me permitan o me incluyan esta probabilidad y me queden incluidos también los extremos. O sea, ¿entre cuánto y cuánto tendría que calcular la probabilidad de variable continua? ¿Qué me tendría que correr? 177 y medio. Exactamente, me tendría que correr medio punto de 178, o sea, 177 y medio, Y y 180 medio punto a la derecha de 180. 180 y medio. O sea que, operando con variable continua, yo lo que busco es la probabilidad de que x sea, y luego de la corrección por continuidad, busco la probabilidad de que x sea, respecto de 177,5 sea mayor, y respecto de 180,5 sea menor. Bien, y el denominador va a ser directamente la probabilidad de que x menor a 180,5, ¿no? Bueno, acá no tenemos que pensar nada porque es lo mismo que de ahí arriba. Y bueno, acá tenemos que hacer el cálculo, ¿no? O sea, para hacer el cálculo de arriba, tenemos que hacer la probabilidad del mayor, o sea, ¿qué voy a hacer? Primero, o sea, voy a acumular hasta el mayor valor, es decir, probabilidad de que x menor a 180,5, o sea, calculo toda esta y le resto esa de ahí, de la izquierda, y me va a quedar lo que sería la fajita entre esos dos valores que delimité con las verticales rojas, que las verticales rojas me incluyen a los extremos que yo quería incluir en la probabilidad de variable discreta. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, ¿qué vamos a tener? Probabilidad de que x menor a 180,5 menos probabilidad de que x menor a 177,5 todo sobre probabilidad de que x menor a 180,5. Bien, y esto lo pueden trabajar con tabla, con Excel, con distribución, con lo que ustedes consideren. ¿Alguien hizo la cuenta ya? Bien, veamos. Consulta, profe, yo estoy teniendo que salir. ¿Va a hacer alguno de regresión lineal después para que quede Sí, grabado? voy a hacer ahora. Además, quiero que este sea el último y voy a empezar con regresión. Sí, sí. No, porque a mí no me salió ni el primero de regresión. Bueno, Dale, muchas dale. gracias. Listo. Entonces acá tenemos mu igual 180. Sigma era, ¿cuánto era? ¿Cuánto era el sigma? ¿Me recuerdan? 4,243. 4,243 x 180,5, probabilidad de que x menor, me da 0,5469, abajo también 0,5469, y voy a restar para 177,5. $0,27786. Bueno, y si hacen esa cuenta,
Si alguien la hizo, me dice. Y si no, la voy haciendo. 54, 69, menos 27, 7, 86, sobre 54, 69. Bueno, en definitiva esto nos va a dar 0,4919 me da. Bien, y ahí entonces tendríamos el ejercicio ya resuelto. Para hacer esto con la tabla, lo que tienen que hacer es estandarizar ahí. O sea, tienen que estandarizar el 180,5, o sea, tienen que buscar el Z para 180,5, o sea, van a decir 180,5 menos 180, o sea, X menos mu, sobre 4, ay, pero caramba, ¿cuánto era? Vamos a buscarlo arriba. Sobre sigma, que era 4,243. Bien. O sea, sobre 4,243. Acá van a obtener un valor de Z. Y bueno, y con este valor de Z sacan esta probabilidad. Con la tabla, tal como vimos antes. Y les tiene que dar este mismo. ¿Está bien? Ok. Y Sí, lo mismo para este, y este ya lo tienen, ¿no? le da igual que el otro. Sí. Exactamente. ¿Estamos?